Domingo 19 de agosto. El punto en cuestión. Desde el principio, la iglesia de Antioquía constó de judíos helenistas y de gentiles incircuncisos. Hechos capítulo 11 versículos 19 al 21. Gálatas capítulo 2 versos 11 al 13, que aparentemente vivían en comunión pacífica entre sí. Sin embargo, esa comunión se hizo añicos con la llegada de un grupo de creyentes de Jerusalén. Escucha Hechos capítulo 15, versículos 1 al 5. ¿Cuál era el problema que enfrentaba la iglesia? Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos de Judea, tradicionalmente llamados judaizantes, posiblemente eran los mismos que el versículo 5 identifica como, comillas, fariseos que habían creído, cierre de comillas. La presencia de los fariseos en la iglesia no debe sorprendernos, ya que el mismo Pablo había sido fariseo antes de su conversión. Filipenses capítulo 3 verso 5. Este grupo parece haber ido a Antioquía por iniciativa propia. Hechos capítulo 15 verso 24. Aunque otro hecho que también tuvo lugar en Antioquía tiempo después, muestra que la mayoría de los judíos, incluyendo a los apóstoles, no se sentían muy cómodos con la presencia de los gentiles incircuncisos en la iglesia. Gálatas capítulo 2 versos 11 al 13. En su epístola a los Gálatas, Pablo no habla de manera positiva de los judaizantes, ya que los califica como perturbadores. Gálatas capítulo 1 verso 7, capítulo 5 verso 10, y falsos hermanos. Gálatas capítulo 2 verso 4, cuyo verdadero motivo era socavar la libertad espiritual del Evangelio y llevar a los conversos gentiles a la esclavitud del legalismo. El argumento de ellos era bastante sencillo: a menos que los gentiles se circuncidaran y guardaran todas las demás leyes ceremoniales judías, no podrían salvarse. La salvación, según creían, habría de hallarse solo dentro de la comunidad del pacto de Dios, y según el Antiguo Testamento, no había otra manera de llegar a ser parte del pueblo escogido de Dios, sino mediante la circuncisión. Génesis capítulo 17, versos 9 al 14, Éxodo capítulo 12, verso 48. En resumen, los gentiles solo podrían salvarse si primero se hacían judíos prosélitos. Pablo y Bernabé, por supuesto, no podían aceptar esos requisitos porque iban en contra de la naturaleza misma del Evangelio. No obstante, el abordaje agresivo de los visitantes de Judea generó un acalorado debate. La palabra de Hechos capítulo 15, verso 2, stasis, tiene el sentido de conflicto o disensión, y el tema era demasiado importante para ser tratado solamente en el ámbito local. La unidad de la iglesia estaba en juego. Entonces los hermanos de Antioquía decidieron enviar a varios delegados a Jerusalén, incluyendo a Pablo y a Bernabé, para encontrar una solución.
Ponte en el lugar de los judaizantes. ¿Qué argumentos podrías presentar para defender tu postura?